Muy buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, Federal Activo Sports. ¿Cómo evaluás el rendimiento de tu equipo y qué valor le das al resultado aquí en Dos Bocas? Buenas noches. No, yo antes que nada, así como le dije a la jugadora en el vestuario, da gusto verle jugar de esa manera, de la forma que circularon la pelota. Yo creo que fue muy cerca de lo que de por ahí el año pasado fuimos, y consciente por ahí que tenemos que ir progresando, ¿verdad? Porque Ronaldo hizo un buen partido hoy, se nota la calidad que tiene, pero todavía no está al 100, ¿verdad? Lo mismo Joel Román, que está volviendo de a poco también, y bueno, la vuelta de Marcos yo creo que nos dio esa pausa de tranquilidad, y yo creo que volvió bastante bien también. Profe, Aleila Sanabria para Radio 1 de Marzo. En este partido se pudo ver que justamente el Trinidense de a poco va volviendo a su molde. ¿Te vas tranquilo con eso, profe? Sí, le transmití eso a los jugadores, que me voy muy tranquilo por más el resultado. Creo que fue el Trinidense que estamos acostumbrados a ver. Ahora tenemos que sostener eso, tratar de que los jugadores no caigan para que puedan llegar a su 100%, ¿verdad? Sabiendo también que el martes tenemos un compromiso muy importante contra un gran rival como Luque. Una copa que de por ahí no es el camino más cercano que tenemos nosotros para poder competir otra vez internacionalmente. José, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Quizás puede ser que la cuenta pendiente haya sido tener un poco más de peso ofensivo para intentar lastimar más al rival. Yo creo que un poquito más de tranquilidad, ¿verdad? Porque tuvimos ocasiones con Manu y Martín arriba, de por ahí no tenemos ese centro delantero como veníamos jugando, pero sí teníamos mucha velocidad, muy buen pie, que yo creo que también eso le costó bastante a Guaraní, ¿verdad? Yo creo que teniendo ocasiones, así como veníamos hablando en la práctica con los jugadores, pues esta semana practicaron de esa forma. Te deja tranquilo, ¿verdad? Los goles van a llegar, lo preocupante iba a ser si no generábamos, si no teníamos ese volumen de juego que hoy volvimos a tener. Profe, José Arrúa para ABC Cardinal. Viendo, decías, hoy no arrancaste con los típicos centro delantero de área. Sí lo hiciste en esos últimos minutos con Arévalo y Charpentier, pero dio buenos dividendos, por sobre todo en el primer tiempo, cuando desorientó a los defensores de Guaraní, cuando no tenían a quién tomar, y ahí donde se mostró más efectivo su equipo. ¿Suele jugar de esa manera o hoy probó ese sistema? Sí, la verdad que generó eso, ¿verdad? Por ahí los centrales no tenían referencia, y también Martínez ocupaba bien los espacios detrás de los volantes, ¿verdad? Generando esa superioridad numérica en la salida mismo, ¿verdad? Por ahí Martínez bajaba para recibir, y varias veces recibió de saque de arco con campo abierto, donde de por ahí llegábamos a línea de fondo y nos faltó esa puntada final. Y esta delantera jugó contra Guaraní en nosotros local, ¿verdad? En nuestra cancha. Jugó Martínez con Manu, la verdad que bastante bien, cuando eso Arévalo, si no me equivoco, estaba lesionado todavía. Y después sí, en el segundo tiempo yo creo que el partido se hizo más dividido, más directo, donde el cansancio también, porque Guaraní también es un equipo que intenta jugar, y nosotros con el desgaste que tuvieron Manu y Martínez, bueno, ahí sí optamos por los dos tanques arriba, ¿verdad? Para tratar de fortalecerlo también en el juego aéreo, que es una fortaleza de Guaraní, y también nosotros tener las oportunidades por los córneres o cualquier falta que podíamos tener. Buenas noches, profesor Rubén Sosa para Universo 970. ¿Cómo se trabaja la parte de la ansiedad, profesor? Porque acaba de decir que faltó la estocada final, y como que esa ansiedad invade a los muchachos, como que para querer hacer demasiado bien las cosas y finalmente no convierten. ¿Cómo se trabaja esa parte? Yo creo que con la victoria, ¿verdad? Con la victoria, tratar de ir la victoria de seguida. Los jugadores creo que hicieron un gran partido, tienen ocasiones de goles, creamos, generamos hoy bastante. Aparte de eso, la circulación que tuvimos de saque de arco, que es lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano los goles van a llegar, y yo creo que con las victorias ellos van a ir ganando también esa confianza.